Hace un tiempo me empecé a preguntar quiénes somos, ¿no? Y trabajé en ese concepto y trabajamos en un libro, y ese libro de lo que habla es de que tenemos dos identidades, ¿no? La identidad de base, lo que todos somos, ¿sí? Todos somos cristianos, y como cristianos aplica todo lo que la Biblia dice de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Somos sal, somos luz, somos personas perdonadas, somos herederos y coherederos. Somos todo lo que la palabra dice de nosotros. Somos cristianos. ¿Y qué es lo que hace un cristiano? ¿Qué lo caracteriza a un cristiano? Un cristiano busca a Dios, y cuando hablo de buscar, hablo de hablar con Él, adorarlo, leer su palabra, amarlo, ¿sí? Lo busca. Y la consecuencia natural de su real y concreto encuentro con Dios es que va y hace discípulos, ¿sí? Eso es nuestra identidad de base, va y hace discípulos. Y después, cada una de las personas que conforman la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene una identidad específica, un llamado, una función, un propósito. Ahora, en esto de ir y hacer discípulos y en esto de desarrollar nuestra identidad específica, muchas veces nos encontramos con una piedra en el zapato. Y hay cosas que nos impiden desarrollar lo que somos. ¿Sí? No nos impide congregarnos. No nos impide quizás participar de las actividades que la iglesia organiza. Quizás seguimos embarcados, a la barca nos faltamos, quizás seguimos siendo timoneles, pero realmente lo que nos impide es hacer lo que tiene que ver con nuestra profunda identidad, ¿no? Esto de hacer discípulos, buscarlo de verdad. Capaz que nunca te pasó, pero te cuento que a algunas personas sí les pasa que hacen oraciones, pero no hablan con Dios. ¿Sí? A veces pasa de personas que le presentamos a Dios la listita de supermercado, pero no es que tenemos comunión con Él. Y una de las cosas que nos impide justamente buscarlo como corresponde y hacer discípulos es esa piedra en el zapato que muchas personas a veces tienen. Y quiero hablarles de un tema que no es popular, que no es que ustedes van a salir de acá diciendo, qué bendición el mensaje. No es que, qué bueno que viniste, Gaby. No. Quiero hablarles de santidad sexual. ¿Sí? Y no es muy divertido y a la gente no le divierte escuchar esto, pero cuán necesario es para nosotros como Iglesia de Cristo arrancarnos la piedra del zapato. La palabra dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios es que vos y yo seamos santificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa y sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen las personas que aún no conocen a Dios, los paganos que no conocen a Dios. Saltamos un pasaje y dice, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien le da a ustedes su Espíritu Santo. Esto que les acabo de relatar está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y esto es palabra de Dios. Entonces, voluntariamente lo vamos a tomar como lo que es palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a desglosar este pasaje. Lo primero es que es la voluntad de Dios. Yo no sé si alguna vez te preguntaste o le preguntaste a Dios, Dios, ¿qué es lo que querés conmigo? ¿Qué es lo que querés hacer conmigo? Más allá de que nosotros tenemos muchas expectativas respecto a Dios, nosotros tenemos muchas demandas para con Dios, ¿sí? Tenemos la esperanza de que Dios nos bendiga, nos prospere, ¿sí? Que ensanche el sitio de nuestra tienda, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Y esto forma parte de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Esto a quién aplica? ¿A los jóvenes y adolescentes? No. Esto aplica a la Iglesia de Cristo. ¿Y por qué lo digo?
Gran parte de mi trabajo tiene que ver con la Juventud Bautista Argentina y bueno, y este último tiempo mucho por fuera de la Juventud Bautista porque la gente empieza a tener contacto con Jeva y surgen eventos y otro tipo de cosas. Tiene que ver con jóvenes y adolescentes. Pero ¿saben qué es lo que descubrí en este último tiempo? Bueno, no es que lo descubrí ahora, pero ahora se dio que empezó a recibir muchos pedidos de gente más grande que tiene problemas con el tema de la santidad sexual. Yo voy a ser muy explícito. Para los que tienen hijos chiquititos, no se preocupen que no voy a ser tan explícito. ¿Sí? Si alguno se estaba preocupando, no, tranquilo, no voy a mostrar ningún video, nada raro. Pero lo que sí les pido, amada iglesia, es que nos hagamos cargo de esto. Hagámonos cargo de esto, porque esto es palabra de Dios para vos y palabra de Dios para mí. Entonces lo primero es entender qué es la voluntad de Dios. Dios quiere que vos y yo seamos santificados. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa ser santo? Y ser santo no tiene que ver con que todos los tiros sean al ángulo, con que todo me salga bien, con que sea perfecto, con que no tenga errores. No. Ser santo tiene que ver con estar apartado, consagrado, dedicado a Dios. Dios quiere que vos y yo, en medio de Babilonia, porque vivimos en Babilonia, seamos santificados. Es su voluntad. Y ahora vamos a algo más específico. La voluntad de Dios es que seamos santificados y dice que se aparten de la inmoralidad sexual. Vivimos en Babilonia. Babilonia nos dice que, por ejemplo, la intimidad sexual, las relaciones sexuales pueden darse cuando vos quieras. No importa que estés o no estés casado. Que si vos tenés ganas de acostarte con una persona de tu mismo sexo, está bien. Eso nos dice Babilonia. Babilonia, por ejemplo, habla, hace unos 10 o 11 años atrás se hizo un congreso de Jeva en Bariloche. Y ahí entré yo a la mesa directiva. Y en ese congreso se hizo un impacto evangelístico donde se habló del tema del aborto. Yo en ese tiempo decía, pero ¿quién puede en su sano juicio estar a favor del aborto? Es algo descabellado pensar seriamente en abortar a alguien. Una visión tenía yo. 7 u 8 años después, Argentina se partió al medio entre los que están a favor de la vida y a favor de la muerte. Y una de las cosas que van a pasar en nuestros países, en Latinoamérica y en todo el mundo, es que así como el mundo se fragmentó entre los que están a favor y en contra del aborto, vamos a enfrentarnos a algo más complejo todavía, que tiene que ver con la defensa de los derechos sexuales de los niños. Suena bien, ¿vieron? Hasta suena cool, ¿no? Suena bien. Yo estoy a favor de los derechos sexuales de los niños. No, pará. ¿Qué significa eso? Esa es la luz verde para que una persona mayor de edad tenga intimidad sexual con un menor de edad. Estamos hablando de legitimar el abuso sexual infantil. Y esto es lo que plantea Babilonia. Vivimos en Babilonia, vivimos en un mundo que nos invita constantemente a contaminarnos. Y nosotros, como Iglesia de Cristo, no estamos llamados a irnos de Babilonia, porque en Babilonia vivimos y en Babilonia nos quedamos, pero que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. ¿Por qué no me tengo que ir de Babilonia? ¿Por qué no me tengo que escapar del mundo? Porque soy la luz del mundo. ¿Por qué no tengo que abandonar esta tierra? Porque soy la sal de la tierra. Jesús, hablando con el Padre, le dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. O sea, no tenemos que salir corriendo a refugiarnos en los templos y cerrar herméticamente la puerta para ser un pueblo santo, inmaculado y apartado de esos pecadores. No, yo tengo que estar allá, pero como dice Romanos, yo no me tengo que conformar, no me tengo que adaptar a las conductas y costumbres de este mundo. Yo tengo que estar ahí, ser sal y ser luz.
Nos juntamos un ratito acá y lo disfrutamos, por supuesto, pero esto no es todo. El estar acá representa esto en relación a nuestra tarea como cristianos. Vivimos en un mundo que promueve la inmoralidad sexual. Y yo les quiero dar datos estadísticos de nuestros trabajos de investigación desde GEVA y desde un movimiento que iniciamos con personas de toda Latinoamérica llamado Movimiento Tabú. Y estos son algunos datos de este trabajo de investigación con muchos cristianos en Latinoamérica. Consume pornografía de la Iglesia de Cristo. Vos decís, no, pero esto es solamente algunas personas. Bueno, la Iglesia, hombres y mujeres, el 40% de la Iglesia, si ponemos 10 acá adelante, 4 consumen mínimo una vez por mes. Iglesia de Cristo. La reserva moral del mundo. El 23%, casi 1 de cada 4 cristianos, hombres o mujeres, 1 de cada 4 consume pornografía mínimamente una vez por semana. 1 de cada 4 cristianos evangélicos. Pregunta, ¿cómo estás con este tema? ¿Qué me dice Babilonia? ¿Cuál es el problema? Y si Babilonia se metió adentro mío y escucho hablar al pelado gordito que está acá adelante, ¿qué discurso va a aparecer en mi mente? Pero pelado, ¿en qué mundo vivís? ¿Cuál es el problema de ver un videíto? La voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Hombres, consume pornografía en hombres. El 71% de los hombres mira pornografía una vez por mes mínimo. Yo no quiero meterme en la familia de nadie, pero esto es un muy buen tema de conversación dentro de la familia. No es de los temas que tenemos que meter abajo de la alfombra. Yo sé que no pasa en esta congregación, pero en otras congregaciones, como dice mi pastor, pasa. El 44% consume una vez por mes mínimo. 44%. Y digo, una vez por mes es muchísimo. No es normal ver pornografía. El porno, lejos de alimentar la intimidad sexual, la destruye, aleja al matrimonio, lo quiebra al medio. Y ver porno es ser infiel. Mateo 5 dice que el que mira con pasión sexual a otra mujer o a otro hombre, ya ha cometido adulterio con él o con ella en su corazón. Y la mayoría de la iglesia tiene problemas con el porno. Bueno, pero cuando me case, el problema con la pornografía va a terminar. Esto es lo que dicen un montón de chicos. Me pasó un montón de veces de chicos que me decían, no, yo consumía, era soltero y tenía la esperanza de que el problema con el porno se termine. No se termina. Un anillo no cambia nada. Te voy a contar un secreto. El deseo de consumir pornografía no tiene que ver con un deseo sexual. Nah, me estás mintiendo. No. En la raíz, en lo más profundo del consumo de pornografía, no hay deseo sexual, no es necesidad de sexo, que por supuesto existe. En lo más profundo del consumo de pornografía y de la inmoralidad sexual hay un corazón sediento de Dios que no está siendo satisfecho. Porque si yo estoy bien con Dios, no miro porno. Pensá en tus mejores momentos con Dios. ¿No es que es todo más fácil? ¿Por qué no miro porno si estoy bien con Dios? Porque aplica lo que dice el Salmo 73 al final. Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Él es el único capaz de llenarme. A mí me encanta comer. Capaz que se dieron cuenta. Me gusta mucho comer y me encanta McDonald's, ¿sí? Y hace
hace unos meses fuimos con mi esposa. Mi esposa descubre en Facebook un lugar donde la milanesa se corta con cuchara. Una bendición, ¿sí o no? ¿Es de Dios? Es re de Dios. Y dijimos, tenemos que ir. ¿Y qué apareció? ¿Qué mandó el diablo al mundo? La pandemia. El diablo estaba enojado conmigo, no quería que coma milanesa. Y tuvo que esperar hasta septiembre del año pasado que fuimos a este lugar que se llama El Antojo. Fíjense cómo se llama, El Antojo. Y entonces nos sentamos, nos dan la carta y como buen argentino hago el pedido, el mozo me dice, es mucho, papá. Y yo lo miré y dije, ¿sabe lo que comemos acá? Moraleja, háganle caso al mozo. ¿Sí? La cuestión es que comemos unas milanesas, un plato que era una cosa así, mucho, que es una milanesa gigante y abajo un mundo de papas fritas. ¡Tremendo! ¿Cómo salimos de ese restaurante? Ay, perdón, señor, nunca más vamos a comer así. Si yo pasaba enfrente de un McDonald's en ese momento, ¿me iba a tentar entrar? No, ¿por qué? Porque ya estaba lleno, no entraba más. Lo que me tienta cuando tengo hambre, no me tienta cuando estoy lleno. ¿Se entendió? Si estoy bien con Dios, me es mucho más fácil decirle que no a la tentación. Entonces sí, hombres casados, mirá a tu esposo que lo tenés al lado tuyo. No puedo agarrar el vaso de agua. ¿Esta está de decorado o se puede tomar? ¿Se puede? Buenísimo. ¿A todos les pasa que hacen esto? Me siento un gil. Bueno, si estás con tu esposo, decile, gordo, ¿qué onda con el porno? No voy a mirar para que no... Hombres casados o en pareja. Esposas, prepárense para la bomba nuclear. No, pero mi gordo no. ¿Mi pimpollo? ¿Están preparados para...? Los hombres que consumen me van a odiar. Y después van a venir todas las críticas para Charlie. ¿A quién se le ocurrió? Hombres casados. El 43% de los hombres casados miran pornografía una vez por mes mínimo. Cristianos evangélicos, 43%. Pero el hombre casado tiene cómo evacuar sus dudas. Una buena charla para esta noche. El 20%, uno de cada cinco, mira pornografía mínimamente una vez por semana. Homosexualidad. No, pero en la iglesia no pasa. Datos estadísticos, fueron más de 2.000, 3.000 personas encuestadas, o sea, es una muy buena encuesta. Deseo de tener intimidad sexual, la iglesia. El 43% de la iglesia, la mitad de la iglesia de Cristo, hombres y mujeres, tuvo deseos de tener intimidad sexual con una persona de su mismo sexo. ¡Wow! La mitad casi. Y el 33% tuvo un encuentro homosexual o lésbico. Estos son datos de Latinoamérica. Probablemente, por haber estado en algunos viajes y haber tenido mucho Zoom con gente de otros países, debo decir que Argentina está un poco mejor que el resto de Latinoamérica. Bajémosle un 10% porque somos mejores los argentinos. Y lo dijo un argentino, o sea que no vale, pero bueno. Si le bajamos un 10%, tenemos que en vez de 47, 37% tuvo deseos y 23% lo tuvo el encuentro. ¿No es mucho? No tengo datos de esto, pero ¿y la infidelidad? ¿Y la infidelidad dentro de la iglesia? La voluntad de Dios es que seamos santos, que nos apartemos de la inmoralidad sexual.
La infidelidad puede ser de forma directa, física. Voy a la cama de otra persona, que no es mi cónyuge. Sí. Pero también la infidelidad puede ser a través del porno, puede ser a través del envío de fotos, videos, imágenes. ¿O saben qué? También a través de la mente. Porque, amados, en mi mente no tiene que haber ninguna otra persona que no sea mi esposa. Y lo interesante en esto es que nadie se va a enterar lo que en tu cabeza pasa, salvo Dios. ¿Cómo está tu mundo secreto? Infidelidad. Fornicación. ¿Qué es la fornicación? Bueno, es tener relaciones sexuales sin estar casado. ¿Cómo se llama eso? Fornicación. Y la fornicación es pecado. Uy, qué duro. Pero yo estoy juntado hace como 10 años, ¿no vale como si estuviera casado? Y casate, ponete en regla. No, pero ya está, si estamos bien así, estás pecando. Estás pecando. Es duro, ¿no? Pero es real. A mí no se me ocurrió, pero qué fuerte. ¿Y qué pasa si vine a Cristo estando en pareja? Me caso, pero no tengo plata para la fiesta. ¿Y quién habla de fiesta? No necesitas una fiesta para ponerte en orden delante del Señor, para ir al registro civil. No, pero un papel no hace la diferencia, es tu compromiso y tu deseo de estar en orden delante del Señor. No es una cuestión de modas, no es algo que aplicaba antes. La voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual, que nos saquemos esa piedra del zapato, eso que me estorba para hacer lo que tengo que hacer y hacer lo que tengo que hacer. Dios pide de su iglesia santidad. Lo que pasa, amados, es que vivimos en Babilonia. Nos acostumbramos a la inmoralidad sexual casi que hasta no parece inmoralidad sexual. Como dice una canción de un filósofo contemporáneo, ya no sabe a pecado porque llueve sobre mojado. Nos hemos acostumbrado a las redes sociales. Hace un tiempo fui a dar unos talleres sobre pornografía y me encuentro charlando con el pastor de la iglesia que tenía hijos varones, todos hijos de entre 18 y 27 años aproximadamente, y él me confiesa que como consejo a sus hijos le da el siguiente: si vos la amás y no te podés controlar, ok, por lo menos cuídate. Justo a mí me lo estaba contando. Escribió un libro que se llama El verdadero amor espera, santidad sexual, y otro que se llama La verdad sobre la pornografía. O sea, no soy la persona a la que le tenés que contar eso. El pastor de la iglesia le daba la venia, el visto bueno, el ok, para que sus hijos, si es por amor y se cuidan, tengan intimidad sexual. Después de una serie de conferencias que di ahí, hablo con uno de sus hijos, un héroe, el pibe un héroe, y me muestra un cuadernito donde él tenía, desde unos 6 meses atrás aproximadamente, un conteo de los días en los que estaba puro, o sea que no miraba pornografía y no se masturbaba. Y entonces como consejo le digo, tenés que tener cuidado también con las redes sociales, ¿no? Porque las cosas que se ven en las redes sociales. Si alguno tiene redes sociales, sabe a qué me refiero. Y entonces me dice, no, si vos supieras. Entonces yo agarro mi teléfono y le muestro mi teléfono y voy a Instagram y le muestro en el buscador, la lupita, y se lo abro. Y el pibe se sorprende. ¿Estás haciendo esto? Claro, cuando lo ve a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Salah, a Di María, no sé, a Mbappé. Porque es lo que yo veo en Instagram, que lo hago a propósito para que el algoritmo no me muestre chica desnuda, sino que me muestre jugadas de fútbol. Cuando vos lo abrís por primera vez te va a mostrar un montón de cosas, pero cuando vas seleccionando seguramente lo que vas a empezar a ver es lo que vos pedís.
Ah, no, si vos vieras. Y después las historias, los globitos de arriba. Y lo mismo. Claro, el pibe seguía un montón de gente que no tenía que seguir. Antes de ayer estaba en un campa de cima, en el predio de ustedes, y después de hablar, de dar una serie de charlas, hablo con un chico y hablando del tema, él compró el libro El abrazo de la pornografía, y estamos charlando, abrimos el Instagram, lo está por cerrar, y cuando está por cerrar, justo aparece una chica semidesnuda. Y le digo, bueno, ¿ves? Esto es lo que vos tenés que cambiar. Verde. ¿Cómo está tu Instagram? ¿Te animarías a abrirlo delante de todo el mundo? Dicho sea de paso, ¿se le da la clave del teléfono, de desbloqueo del teléfono a tu cónyuge? ¿O cada uno tiene su propia vida? ¿Yo le doy el teléfono a mi esposa? ¿Le tenemos que dar el teléfono a nuestro cónyuge? En realidad yo no le doy mi teléfono a mi esposa, porque no es mi teléfono, es nuestro teléfono que uso yo. No es su teléfono, es nuestro teléfono que usa ella. En nuestra familia todos tenemos la misma clave de desbloqueo. ¿Te animás o tenés cosas que ocultar? Porque vida privada cuando te casaste no existe, ¿sabías? Y si hay vida privada es porque hay vida oculta, no privada, oculta. Y si hay vida oculta, por algo será. Envío de fotos y videos subidos de tono o cuasi pornográficos o pornográficos a otras personas. El 34% de los hombres envió videos propios a otra persona. El 30% de las mujeres. Siempre hablando de la iglesia. Sexo virtual. El 20% de los hombres cristianos evangélicos practicó sexo virtual. El 13% de las mujeres. ¡Wow! ¿Y qué decir de las series, no? ¿Vieron qué difícil que es ver en una serie donde no haya una escena de sexo? Qué difícil, ¿no? Si tenés hijos, y nosotros tuvimos que poner la aplicación de Disney Plus, que tampoco es una gran garantía, ¿no? No es que estamos hablando de que Disney, ¡oh, Disney! Qué difícil, ¿vieron? Digo qué difícil si querés vivir en santidad. Si no, bueno. ¿Qué haces cuando aparece una escena de sexo en una serie o en una película? ¿Adelantás? ¿Sacás la serie o matanga dijo la changa y la seguís viendo? No, pero yo soy grande, estoy casado. ¿Y qué? ¿No te pasa nada? Duro, ¿no? Muy restrictivo. ¿No será que Babilonia se metió dentro nuestro? Ayer fuimos a Monte Hermoso. Por eso este bronceado espectacular. Hacía mucho que no iba a la playa. Qué chiquita que es las mallas, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Lo hemos naturalizado, ¿vieron? Es normal ponerse 2 tiritas de tela que tapen el 3% del cuerpo y el resto de la humanidad, mostrada, exhibida a toda la humanidad. A mí me encanta ver a mi esposa en esa situación, por supuesto, porque es mi esposa. No que todo el mundo mire a mi esposa. Pero, ¿de qué siglo venís, papá? Y te la devuelvo. ¿Por qué lo cuestionás? ¿Por qué molesta? ¿Por qué incomoda que diga esto? ¿No será que Babilonia se metió dentro mío y me modificó la manera de pensar? ¿No sería mejor no andar exhibiendo tanto? ¿Sí o no? No, van a decir que no. No están de acuerdo, o muchos no están de acuerdo. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que yo llego a pensar que mostrar todo mi cuerpo es normal? Y claro, de escuchar canciones, de ver series, de ir a la playa, de hablar con gente, si vemos una chica que se mete con una remera y un pantaloncito corto, ¿qué es? Una ridícula, o una acomplejada, o las dos cosas. Pero hemos naturalizado que mostrar está bien. Y la foto que subimos a las redes sociales mostrando todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que hace
un hombre o una mujer, el hombre con la cubeta. Yo tengo un solo cuadradito gigante, pero hay otros que tienen muchos chiquititos acá. No sé cómo hacen, no me sale a mí. ¿No? Y la chica que se sabe hermosa y se saca una foto y la sube, ¿para qué lo hace? ¿Cuál es la intención? La música, las series. La voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Y escucha, se pone más complicado, porque dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa y sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen las personas que no conocen a Dios. ¿Quién se deja llevar por sus malos deseos? Los que no conocen a Dios y los que lo conocemos también. Que cada uno aprenda a controlarse. Controlate. No se puede controlar, es muy fuerte la tentación. Corintios dice que, no me acuerdo si primera o segunda, creo que primera dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al género humano y que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar y que juntamente con la tentación Él da la salida a fin de que podamos resistir. No lo puedo controlar, jaque mate. Porque no hay tentación que no sea común al género humano. O sea, que no sea, digamos, que sea imposible superar. Dios me da la salida y Él es fiel. No va a permitir que yo sea tentado más de lo que pueda soportar. No lo puedo soportar, mentira. Tenemos que controlarnos. No debemos dejarnos llevar por nuestros malos deseos. Miren lo que dice la Biblia. En la versión NTV, hace un tiempo que estoy leyendo NTV, a veces leo la Biblia de verdad, que es la Reina Valera, pero a veces me pinta el Carnaza y leo NTV. Romanos 6:12 es fantástico, en la versión NTV dice, no permitan que el pecado controle la manera en la que viven. ¿Escucharon? No permitan, ¿quién? Yo soy el que permite o no permite. No permitan que el pecado controle la manera en la que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero hoy hay una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Romanos 6, del 12 al 14. Es tremendo porque Dios pone la responsabilidad de nuestra parte. La oración de Señor, quítame los deseos sexuales, no existe. No va a funcionar porque Él quiere que vos desarrolles dominio propio. Fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y dominio propio. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Tenés que controlarte vos. Cuando tenés ganas de correr al porno, controlate. Cuando tenés ganas de correr a las faldas de otra persona, controlate. Cuando tenés ganas de mirar lo que no tenés que mirar, controlate. Cuando tenés ganas de ejecutar producto de lo que viste, vieron qué fino, controlate. Cuando aparece la Jenny, que está más buena que pan con dulce de leche, y te sugiere cosas, controlate y huí. Cuando aparece el Brian, morocho bombón latino, dulce, cariñoso, amable y considerado, y lo comparo con el Oscar, peludo, gordo y pelado, controlate. Hace un tiempo atrás me llama por teléfono un chico que estaba terminando sus estudios en uno de los seminarios más importantes de la Argentina, teológico, y me habla de que él no podía evitar mirar, hombre casado con hijos, no podía evitar mirar los genitales a los hombres y a las mujeres. Y entonces yo le digo, ¿y no lo puedes controlar? No, no lo puedo controlar. ¿Pero de verdad no lo puedes controlar? No lo puedo controlar. Ok, imagínate la siguiente escena. Estás sentado, vos hablando, mucha gente alrededor tuyo parada mirándote. Entonces vos tenés la mirada a la altura de los genitales. Y en eso aparece una chica y un chico que se tiró un quinto piso y entró dentro de una calza.
tarda en entenderse. Ahí está. ¿Se entendió? Vieron que existen seres humanos que se tiran de un quinto piso para entrar dentro de una casa y no conforme con ello dicen, siempre se puede un poco más. Y entonces están enfrente tuyo. ¿Qué haces? Y vos hablando y la gente te mira. ¿Qué haces? ¿Mirás o no mirás? No. ¿Por qué? ¿Y por qué se van a dar cuenta que estoy mirando? Ah, o sea que te controlás. Sí. No me puedo controlar, no existe. No es que no podemos controlarnos, no queremos controlarnos. La inmoralidad sexual no es un accidente. ¿Vieron cuando dicen el hermano Federico cayó en pecado? No cayó en pecado, nadie cae en pecado. Nos tiramos de cabeza en el pecado porque nos gusta. La inmoralidad sexual es una elección. Elijo ser inmoral sexualmente. Es una elección. Y Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Y el que rechaza estas instrucciones, no rechaza a Dios, no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a usted su Espíritu Santo. ¿Puede ser que este mensaje no guste? Sí. ¿Puede ser que incomode? Yo creo que sí. Pero esto es lo que Dios quiere para nosotros, amada iglesia. Si necesitas ponerte en orden con el Señor, y con esto voy cerrando, hacelo. ¿Cuántos están embarcados? ¿Cuántos tienen barca? Los que no están embarcados, embárquense. Hablen con sus líderes, hablen con Charlie, con Mati. No me acuerdo tu nombre, esposa. Vida. Dina, ahí está. Encima rollo resordo. Hablen con ellos, embárquense, ¿sí? Aprovechen a su timonel y exprímanlo. Es timonel, no es verdulero, aprovechenlo. ¿Está bien? Moléstenlo, mensajes, ¿sí? Llamadas, hablen. Gálatas 5 es fantástico. Dice lo siguiente. Por eso les digo, esta es la clave, amados. Es la clave. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Quién tiene que darle permiso al Espíritu Santo para que me guíe? Yo, amada iglesia, el Espíritu Santo nos habla todo el tiempo. Nos habla. Claro que nos habla a todos. No es que le habla al pastor, le habla a todo el mundo. Pero yo tengo que estar atento y tengo que dejar que el Espíritu Santo me guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Si yo dejo que el Espíritu Santo me guíe, entonces no me voy a dejar guiar por los deseos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Cuando estoy cerca del Espíritu Santo empieza a producir en nosotros, es esto de que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Produce en nosotros el deseo de hacer su voluntad. Y esto sucede cuando estoy cerca. Más cerca se escucha mejor. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿No les pasó? ¿Vieron los dibujitos animados de hace mucho tiempo atrás que estaba el diablito y el angelito? Nada más real que la guerra espiritual. Es exactamente eso lo que te pasa a vos y lo que me pasa a mí. Vivimos en guerra espiritual, vivimos en guerra. Y Satanás, ¿a qué vino? A matar, hurtar y destruir. Viene a arrancarte la vida, viene a alejarte del Señor. Y está todo el tiempo charlándote. Y el Espíritu Santo también te está hablando. ¿Conocen la fábula del lobo bueno y el lobo malo? Es lo mismo. Esa persona afligida porque decía que a veces hacía cosas malas y a veces hacía cosas buenas. Y él decía, es como que tengo un lobo bueno y un lobo malo. Y el sabio le dice, bueno, la solución está en que vos le des de comer al lobo bueno y no le des de comer al lobo malo. La solución está en que yo le dé
bolilla a las indicaciones del Espíritu Santo todos los benditos días y no a lo que me grita Satanás en el oído todo el tiempo. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, cuando vos y yo seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetir lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. No estoy obligado a pecar. No estamos obligados a pecar. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Sí, ya sé que es más cool venir y decirle, hermanos, Dios te va a bendecir, te va a ir bien, y tengo una palabra profética para vos en el próximo año, y tiro la bendición. ¿Eso es más grato escuchar? Sí. ¿Y está mal? No, está perfecto. Pero Dios sigue demandando de la iglesia de Cristo santidad. Y la piedra en el zapato no puede convivir. O sea, si yo tengo una piedra en el zapato, mis pies no van a ser hermosos. Hermosos son los pies de los que anuncian. Si yo tengo una piedra en el zapato, mis pies no son hermosos. ¿Por qué tengo que vivir en santidad? Porque amamos a Dios. ¿Amás a Dios? Porque somos su iglesia. Porque tenemos una misión que cumplir. Saquémonos la piedra del zapato. Vos y yo somos el antes y el después para mucha gente. Pero con una piedra en el zapato es muy difícil. Que Dios te gane por goleada. Que podamos decir de verdad, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que vivo en la carne, las vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí en la cruz. Mi deseo, mi oración, es que el Señor te haya hablado. Y si alguno necesita sacarse la piedra del zapato, hable urgentemente con su timonel. Y si el timonel tiene una piedra en el zapato, que hable con su timonel. Y si el timonel del timonel, y que hable con el pastor. Que hable con la pastora. Pero hermanos, hoy ustedes no se pueden ir de acá sin mandar un WhatsApp o sin decir, ¿hablamos en la semana? Dios demanda de su iglesia santidad. Amén. Oramos. Qué lindo recuerdo van a llevarse hoy, ¿no? Señor, en esta mañana nos abrimos a tu voluntad, aunque duela, aunque nos cueste, aunque no queramos hacer tu voluntad, aunque profundamente entendemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios, te rogamos juntos como iglesia que nos ayudes a sacar la piedra del zapato. Bendigo a la iglesia, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por tu novia, gracias por el cuerpo de Cristo. Y te ruego, Señor, que como cuerpo nos perdones. Tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, vos sos fiel
y sos justo para perdonar todos nuestros pecados. Y si tenés que pedirle perdón a Dios por algo, este es un muy buen momento para hacerlo. Pedile perdón a Dios. Sí, Señor, perdón, perdón. Y me cuesta soltarlo, ayúdame. Y no quiero soltarlo, pero quiero querer. Ayúdame. Hombres, sean sinceros. Y si tu esposa te encara hoy y te hace esa pregunta que no querés escuchar, no la dibujes. No sé lo que pasa, a mí me aparecen estas cosas, pero yo no sé. No mientas. Esposas, si escuchan lo que no quieren escuchar y aman, decían someterse a un proceso de restauración. No metamos las cosas abajo de la alfombra. No metamos las cosas abajo de la alfombra. Señor, bendigo a la iglesia y oro que tu amor esté sobre cada uno de mis hermanos. Que tu amor, Señor, esté ahí en cada familia, en cada conversación crucial que surja. Y bendigo al liderazgo, Señor, te ruego que les des sabiduría. En el nombre de Jesús, bendigo a la pastoral. Señor, que tu presencia sobre nosotros sea tan grande que no podamos resistirlo y tengamos que limpiarnos. Dios, te amamos y queremos estar limpios delante tuyo. Señor, y declaramos, habiendo confesado que las cosas viejas pasaron y que vos haces todas las cosas nuevas. Señor, guíanos como tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.